Buenas tardes, queridos amigos y oyentes, Iglesia de Vida para las Naciones. En esta tarde tan preciosa quiero compartir una palabra que Dios me regaló. Un texto bíblico que nos habla, y el título de esta enseñanza es: necesitamos nacer de nuevo. Y quiero que inclinemos nuestro rostro para que sea Dios hablando a nuestra vida. Padre santo y eterno, glorioso y precioso Rey, te damos gracias, la gloria y la honra es para ti, mi Dios. A ti, mi Señor, a ti, mi Padre, te damos todo, mi Señor, la honra. Solo a ti te glorificamos, solo a ti te exaltamos, mi Dios. Pongo este día en tus manos, pongo cada oyente en tus manos, pongo la iglesia en tus manos, mi Dios. Que esta palabra no se vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual tú la enviaste, mi Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que vayamos a San Juan, capítulo 3, verso desde el 1. Y vamos a hablar de Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os diere las celestiales? Lo quiero dejar ahí. Vemos aquí cómo se le arrima un fariseo, un docto en la ley, que era Nicodemo. Nicodemo era uno de los 70 miembros del Sanedrín, el principal consejo político y religioso que había en ese tiempo. O sea, era que era un hombre que sabía mucho de las escrituras, sabía mucho de la Torá, pero se inquietó de Jesús como hablaba con denuedo. Y se inquietó, pero él no se quedó con esa inquietud. Él quiso ir, como dice aquí la palabra, fue de noche para que nadie lo viera. Hacerle esa pregunta a Jesús. Pero Jesús, en esa sabiduría que siempre tenía, cuando llegaban los escribas y los fariseos a hacerle preguntas, así cogió a Nicodemo en ese momento. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el verso 2, Nicodemo están reconociendo, cuando le dijo Rabí, maestro, reconoció quién era Jesús. Vio que en él había algo diferente. Vio que en él se movían cosas diferentes que no había visto ningún otro hombre, ni aun en sus colegas.
y lo reconoció. Lo reconoció también que dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, siendo ese hombre con ese conocimiento que tenía, pero no estaba entendiendo lo que Jesús le quería enseñar. ¿Y sabe Jesús por qué le dijo esto? Porque Nicodemo solamente sabía palabra, pero no sabía espíritu. Pero no sabía que algo sobrenatural pasaba en Jesús. Y por eso Nicodemo le hace la pregunta más tonta. Perdónenme la expresión. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendió lo que Jesús le quería enseñar, le quería decir en ese momento. Porque él sabía letra, como muchos de los que me están escuchando en esta hora saben letra. Y chocan contra el mover del Espíritu Santo de Dios. Y no entienden o no entendemos cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y así como Nicodemo no entendemos cosas que Dios nos dice, que nos muestra, que nos enseña. Y nos volvemos planos, porque es solo letra y la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. No es malo estudiar, pero es malo poner estas preciosas palabras que están escritas en la Biblia y no volverlas espíritu en nosotros. Porque eso es lo que Jesús le quiere enseñar a Nicodemo en esta hora. Él sabía palabra, pero tenía que experimentar en el espíritu. Porque eso le pasó a Pablo. Cuando era Saulo de Tarso, este hombre se sabía la Torá. Este hombre tenía mucho conocimiento, tenía tanto conocimiento que perseguía a los seguidores de Jesús, porque él creía que él estaba en una verdad. Pero vaya sorpresa, cuando Jesús se le aparece, él iba de camino a Damasco. Y todos sabemos la historia que pasó con este hombre. Y lo que más me impresiona de Pablo, aunque él no caminó con Jesús, fue uno de los hombres más apasionados. Fue uno de los hombres que subió al tercer cielo. Y me parece impresionante eso, iglesia. Y vuelvo a Nicodemo. Y le hace esa pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar? No entendía lo que Jesús le quería enseñar. Porque Jesús sabía que estos escribas y fariseos estudiaban mucho la Biblia y se la sabían de pe a pa. Pero no hacían la voluntad de Dios. Pero tenían mucho conocimiento, pero Jesús les quería enseñar que esto más de conocimiento tenía que ir más allá, que tenía que ir más allá. Respondió Jesús en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es ser nacido de la carne y qué es ser nacido del espíritu?
Y en Gálatas capítulo 5, verso 16 dice las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Cuando tú no has nacido de nuevo, practicamos esto. Verso 16, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira lo que dice ahí, que no heredarán el reino de Dios. Y aquí Jesús también dice, terminando el versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es el que es nacido solo de la carne? Practica todo esto. ¿Sabe qué es lo más triste, iglesia? Que nosotros sí que hay todo lo que se le acabé de decir. Es triste, iglesia, que nosotros no hayamos nacido de nuevo. Que sigamos practicando tantas cosas aún de nuestro pasado y no las hayamos podido dejar. Pero hoy es hora. Hoy Jesús nos quiere mostrar que tenemos que nacer de nuevo. Que tenemos que nacer de agua y de espíritu. Que tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo. Porque a mí la Biblia me dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que quiere Jesús. Que dejemos todo atrás. Y que nazcamos realmente de nuevo. Un arrepentimiento genuino. Puro. Que no nos jactemos solamente porque tenemos mucho conocimiento en las Escrituras. Pero ¿dónde está el testimonio? ¿Dónde estaba el testimonio de estos escribas y fariseos? Que creían tener la verdad, que creían que con ir a una sinagoga, hablar de las Escrituras, todo estaba bien. Pero sus vidas eran un fiasco. Pero en el corazón de ellos había odio, rencor, resentimiento. En el corazón de ellos había menosprecio hacia los demás. Y por eso Jesús le quería enseñar eso a Nicodemo. Nicodemo no era ningún aparecido. Se lo dije al principio. Nicodemo era uno de los 70 miembros del Sanedrín, el principal consejo político y religioso de ese tiempo. O sea que él tenía mucho conocimiento, pero no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Tú y yo en esta hora tenemos que entender lo que Jesús nos quiere enseñar. Que no podemos ser más de la carne. Porque en el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Sabe qué es lo más triste, iglesia? Que nosotros somos más carne que espíritu. Y nos jactamos diciendo que somos hijos de Dios. Y nos jactamos diciendo que somos líderes, que somos pastores, que somos consejeros. Nos jactamos diciendo que servimos en una iglesia y creemos que eso es todo. O creemos que con ir cada 8 días a una iglesia, un ritual, ya no hay nada más que hacer. ¿Y dónde queda tu testimonio y mi testimonio? ¿Dónde quedan esas luchas que todavía tenemos?
y que porque no hemos nacido de nuevo todavía están ahí arraigadas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Y quiero ir al que es nacido del Espíritu, los frutos del Espíritu. Aleluya. Y está en Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y si tú y yo nos jactamos diciendo que realmente somos hijos de Dios, andamos más en la carne que en el Espíritu, iglesia. Es triste tenerlo que decir. Es triste, pero es hora. La Biblia dice, con Cristo están juntamente crucificados. Ya no vive yo, mas Cristo vive en mí, aleluya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nacemos de nuevo, Cristo vive en mí. Cuando nacemos de nuevo, en mí ya no hay iniquidad. Cuando Cristo vive en mí, ya soy más espíritu que carne, aleluya. Y es momento, iglesia. Es momento. Es momento de no ser más carnales, sino espirituales. De nacer de nuevo. De tener ese nacimiento que Jesús le está enseñando a Nicodemo. Y en el verso 12 le dice, y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Si aún nosotros lo terrenal no lo entendemos, ¿cómo vamos a entender lo celestial, las cosas del Espíritu? Todo lo que Él nos quiere mostrar y enseñar. Porque ese es Dios. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar. Que no seamos más como los escribas y los fariseos. Que nos gusta que nos vean. O ser como ese hombre que subió al templo y empezó a decir, yo diezmo 2 veces yo oro 2 veces a la semana, yo ayuno, yo diezmo, yo ayudo a los pobres. Y yo no soy como aquel publicano. Y muchas veces nos comportamos con ese espíritu del fariseísmo. Y nos creemos más buenos que las otras personas. Y estos escribas y fariseos aún se creían más buenos que Dios y creían tener la verdad. De todo lo que Jesús predicaba, ellos le refutaban. Porque ellos no habían entendido. Pero Nicodemo entendió. Y tú y yo tenemos que entender. A un Nicodemo, cuando bajaron a Jesús de esa cruz, Él le untó un ungüente. Nicodemo. Desde ese momento la vida de Nicodemo empezó a pasar algo en el espíritu de Nicodemo. Y eso es lo que Jesús quiere con nosotros, que pase algo hoy. Que pase algo con tu pecado, con tu lucha y con mi lucha. Que Dios los bendiga. Amada iglesia de vida para las naciones, les amo en el Señor y que tengan el resto de tarde en bendición. Les amo en el amor de Cristo. Que tengan
un excelente fin de semana y un feliz año. Que el año 2021 sea de victoria y de bendición, que seamos más espíritu que carne y que hoy entendamos que tenemos que nacer de nuevo, aleluya.